Cuando se piensa en los grandes líderes del siglo XX, en nombres que marcaron la historia con decisiones firmes y visiones claras, raramente aparece el de Lee Kuan Yew. Sin embargo, este hombre, nacido en una pequeña isla del sudeste asiático, cambió el destino de su nación de una forma tan profunda que hoy su legado sigue siendo ejemplo de cómo un país puede reinventarse por completo. Singapur. Ese territorio diminuto sin recursos naturales, sin agua propia, sin petróleo, sin espacio, logró en apenas una generación convertirse en una de las economías más sólidas y avanzadas del mundo. Y todo comenzó con la mente de un hombre que se negó a aceptar el destino que otros le habían impuesto. Lee Kuan Yew nació en 1923, cuando Singapur era todavía una colonia británica. Creció en un entorno humilde pero lleno de disciplina. Desde niño se destacaba por su inteligencia y por su curiosidad. Mientras muchos soñaban con viajar, él soñaba con transformar. En casa se hablaban varios idiomas: inglés, malayo, chino. Esa diversidad lo preparó para entender un país en el que convivían diferentes culturas y religiones, algo que más tarde sería clave para su liderazgo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Singapur fue ocupado por Japón. Aquellos años fueron oscuros y dolorosos. La ciudad, que había sido conocida como la joya del Imperio Británico, cayó sin resistencia, y sus habitantes sufrieron la dureza de la ocupación. Lee, siendo un joven, vio cómo la autoridad extranjera podía desaparecer de un momento a otro. Comprendió que sin una dirección propia, sin unidad, un pueblo podía perderlo todo. Ese trauma colectivo fue, para él, una lección de vida. Prometió que si alguna vez tenía poder, jamás permitiría que su país volviera a ser débil o dependiente. Después de la guerra, Singapur volvió a estar bajo control británico, pero el espíritu de independencia ya ardía. Lee consiguió una beca para estudiar en Inglaterra y fue admitido en la Universidad de Cambridge, donde se graduó con honores en Derecho. Allí descubrió el valor del orden, la eficiencia y la meritocracia. Aprendió que las instituciones fuertes podían sostener a una sociedad y que la corrupción era el enemigo silencioso de cualquier nación. Esos conceptos se grabaron en su mente y más tarde serían la base del Singapur moderno. Cuando regresó a su tierra, encontró una sociedad dividida y pobre. La gente vivía en condiciones difíciles, sin acceso a vivienda adecuada, sin empleo estable, con servicios públicos limitados. Pero él no se dejó vencer por la desesperanza. Veía en esa situación una oportunidad. Si lograban unirse, si se disciplinaban, podían construir un país nuevo desde los cimientos. Lee empezó a trabajar como abogado, pero su verdadera vocación era política. Junto a un grupo de jóvenes idealistas, fundó en 1954 el Partido de Acción Popular, conocido como el PAP. Su objetivo era claro: lograr la independencia y liberar a Singapur del dominio colonial. La década de los 50 fue una época de intensos cambios. Los británicos comenzaban a retirarse de Asia y las ideas de independencia se expandían. Lee era un orador brillante. Sus discursos no estaban llenos de promesas vacías, sino de argumentos lógicos y de una determinación inquebrantable. Decía que el futuro no se construía con sueños, sino con trabajo duro, educación y disciplina. Su mensaje caló en la juventud, en los obreros, en los intelectuales, en todos aquellos que querían dejar de ser simples súbditos para convertirse en ciudadanos. En 1959, con apenas 35 años, Lee Kuan Yew fue elegido primer ministro de Singapur. Desde ese momento, comenzó una de las transformaciones más impresionantes de la historia moderna. Su país era pobre, no tenía recursos naturales, ni ejército propio, ni siquiera agua potable suficiente, pues dependía de Malasia para abastecerse. Muchos pensaban que Singapur no sobreviviría, pero Lee tenía otra visión. Sabía que si lograban construir un gobierno eficiente, una educación de primer nivel y una economía abierta al mundo, podrían convertir la desventaja en fortaleza. El nuevo primer ministro empezó con medidas duras. Luchó contra la corrupción sin piedad. No importaba el cargo ni la posición. Quien fuera sorprendido cometiendo un acto deshonesto debía enfrentar las consecuencias. Reformó el sistema judicial para hacerlo rápido y confiable. Promovió leyes que premiaban el mérito y castigaban la negligencia. Para él, la honestidad no era una virtud opcional, sino una obligación nacional. Decía que un país pequeño no podía darse el lujo de tener funcionarios corruptos porque cada error costaba demasiado caro. También impulsó la educación como pilar del desarrollo.
Creía que la riqueza verdadera de una nación estaba en su gente. Se enfocó en enseñar inglés como lengua común para unificar a la población multicultural, pero sin eliminar sus raíces culturales. Así, los ciudadanos de Singapur aprendieron a pensar globalmente, sin perder su identidad. Las escuelas se convirtieron en centros de excelencia y disciplina. El mensaje era claro: quien estudiara y trabajara duro tendría un futuro. No había espacio para la mediocridad. En el plano económico, Lee buscó alianzas con potencias extranjeras. Invitó a empresas de Estados Unidos, Japón y Europa a invertir en su país. Les ofreció estabilidad, infraestructura y un sistema legal confiable. En pocos años, las fábricas comenzaron a levantarse, el empleo aumentó y el ingreso promedio empezó a subir. Singapur pasó de ser un puerto comercial atrasado a un centro industrial pujante, y todo bajo una planificación meticulosa, sin improvisación. Cada paso estaba pensado a largo plazo. Sin embargo, el camino no fue fácil. Singapur enfrentó tensiones con Malasia, con la que se había unido brevemente en 1963 para formar una federación. Las diferencias políticas y étnicas fueron insuperables. En 1965, Singapur fue expulsado de la federación, quedando solo y vulnerable. Aquel día, Lee apareció en televisión y con lágrimas en los ojos anunció la separación. Dijo que era el momento más difícil de su vida, pero también el más decisivo. Desde ese instante, no habría marcha atrás. Debían sobrevivir por su cuenta. Muchos países se habrían derrumbado ante semejante crisis, pero Lee Kuan Yew lo convirtió en el punto de partida de una revolución nacional. Dijo a su pueblo que no tenían petróleo, ni oro, ni tierra fértil, pero sí tenían algo más poderoso: la capacidad humana de aprender, trabajar y soñar con disciplina. Les prometió que si todos daban lo mejor de sí, el mundo los respetaría. Y cumplió. Singapur empezó a transformarse con una velocidad asombrosa. En menos de una década, las calles se llenaron de edificios nuevos, las fábricas exportaban tecnología y el orden se volvió una característica nacional. La limpieza, la puntualidad, la seguridad se convirtieron en símbolos del país. Para el resto del mundo, era difícil creer que aquel pequeño punto en el mapa fuera el mismo que años atrás había luchado por sobrevivir. Detrás de todo ese cambio estaba la mente estratégica de Lee Kuan Yew. Era exigente, severo, pero también visionario. Entendía que la libertad debía ir acompañada de responsabilidad. Enseñó que la democracia sin disciplina podía caer en el caos y que el desarrollo debía basarse en valores sólidos. No buscaba popularidad, buscaba resultados. Y aunque sus métodos fueron criticados por ser autoritarios, los resultados hablaron por sí solos. Un país seguro, con una de las economías más sólidas del planeta y un nivel de vida envidiable. El ascenso de Singapur no fue fruto de la suerte, sino de una combinación de trabajo, educación, visión y liderazgo. Y todo comenzó con un hombre que se negó a rendirse ante las circunstancias. Si te está gustando esta historia, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan cómo la visión de un solo líder cambió el destino de toda una nación. Después de la separación definitiva de Malasia en 1965, muchos pensaban que Singapur no sobreviviría como nación independiente. Era un territorio minúsculo, rodeado de países mucho más grandes, sin recursos naturales y con una población diversa que debía aprender a convivir. Pero Lee Kuan Yew no veía la independencia como una condena, sino como una oportunidad. Su lema era simple pero contundente: sobrevivir primero, prosperar después. A partir de ese momento, comenzó una de las etapas más intensas de planificación y disciplina que el mundo haya visto. El primer paso fue crear estabilidad. Lee entendía que ningún inversionista extranjero pondría dinero en un país donde reinaba la incertidumbre. Por eso, estableció reglas claras y una estructura de gobierno extremadamente eficiente. Los ministerios fueron reorganizados, los funcionarios públicos fueron seleccionados por mérito y no por favores políticos, y se impuso una ética de trabajo que asombró incluso a los observadores internacionales. La puntualidad, la honestidad y la responsabilidad se convirtieron en valores nacionales. Quien trabajaba para el Estado debía ser ejemplo de integridad. El mensaje era claro: si querías servir al país, debías hacerlo con excelencia. Simultáneamente, Lee lanzó una ofensiva contra la corrupción. Creó la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas,
un organismo con poder real para investigar a cualquier funcionario, sin importar su rango. La ley era la misma para todos. Y cuando algunos dudaron de que el sistema fuera justo, Lee dio el ejemplo al exigir transparencia, incluso dentro de su propio gabinete. Esa decisión marcó un antes y un después. Singapur pasó de ser un lugar donde los sobornos eran comunes a ser una de las naciones más limpias y confiables del planeta. Con el tiempo, el país ocuparía los primeros lugares en los índices mundiales de transparencia. Pero la limpieza moral no era suficiente. Había que alimentar a la población, crear empleo y garantizar un techo para todos. Por eso impulsó el Programa de Vivienda y Desarrollo, un plan masivo de construcción de viviendas públicas. En cuestión de años, miles de familias dejaron atrás los barrios marginales y se mudaron a modernos complejos de apartamentos. Estos edificios no solo ofrecían comodidad, sino que estaban diseñados para integrar a personas de distintas etnias y religiones. Era una manera inteligente de construir unidad nacional desde lo cotidiano. En cada vecindario convivían chinos, malayos e indios, compartiendo espacios comunes, escuelas y parques. Con esta política, Lee eliminó poco a poco las tensiones raciales que habían dividido al país durante décadas. La economía era su otra gran preocupación. Lee Kuan Yew sabía que Singapur no podía competir con países ricos en recursos naturales, así que apostó por el capital humano y la atracción de inversión extranjera. En lugar de cerrar sus fronteras, las abrió. En lugar de temer a las multinacionales, las invitó. Ofreció estabilidad política, leyes claras, impuestos razonables y una fuerza laboral educada. En pocos años, gigantes industriales comenzaron a establecer fábricas en la isla. Empresas como Hewlett-Packard, Shell y Sony vieron en Singapur un lugar seguro y eficiente para producir. Este flujo de inversión transformó la economía. Los jóvenes, antes desempleados, encontraron trabajo en industrias tecnológicas, electrónicas y de manufactura avanzada. Los ingresos subieron, el consumo aumentó y la pobreza empezó a disminuir drásticamente. A medida que el país prosperaba, Lee insistía en mantener una austeridad ejemplar dentro del gobierno. Los salarios de los ministros eran altos, pero no para enriquecerse, sino para evitar la tentación de la corrupción. Su lógica era clara: si el Estado quería atraer a los mejores cerebros, debía pagar como el sector privado. Esa política, que en otros países habría generado polémica, en Singapur funcionó. La calidad de su administración pública se convirtió en un modelo de eficiencia y profesionalismo reconocido en todo el mundo. Otro aspecto fundamental de su visión fue el planeamiento urbano. Lee no quería que Singapur creciera de forma desordenada. Desde los primeros años de independencia, se elaboraron planes maestros para los próximos 50 años. Nada se dejaba al azar. Carreteras, zonas industriales, áreas verdes y puertos fueron planificados con precisión. El resultado fue una ciudad limpia, moderna y funcional, donde el transporte público y la infraestructura eran orgullo nacional. Las calles estaban libres de basura, las fachadas bien mantenidas y las normas de convivencia eran estrictas. El orden no era una imposición arbitraria, era una forma de respeto colectivo. La política educativa fue otro de los pilares del milagro. Lee comprendió que el conocimiento sería el único recurso renovable de su país. Reestructuró el sistema escolar para enfocarlo en la excelencia académica, la ciencia y la tecnología. Se crearon institutos politécnicos, universidades técnicas y programas de becas para enviar estudiantes al extranjero. El inglés fue adoptado como idioma principal de enseñanza, unificando a la población y conectando al país con la economía global. Los resultados fueron extraordinarios. En solo una generación, Singapur pasó de tener una población con bajo nivel educativo a producir ingenieros, científicos y expertos en comercio internacional altamente demandados. Sin embargo, el progreso también tenía su costo. Lee Kuan Yew era conocido por su estilo de liderazgo fuerte y su control sobre los medios y la oposición. Muchos críticos lo acusaron de restringir la libertad de prensa y de aplicar leyes demasiado duras. Él respondía que la prioridad era garantizar la estabilidad y el orden, porque sin ellos no habría desarrollo. Decía que no se podía construir un país moderno con desobediencia constante o con políticos que prometieran lo imposible. Su filosofía era pragmática, prefería resultados tangibles antes que discursos populares. En su visión, la democracia debía adaptarse a las necesidades de cada sociedad,
no copiarse ciegamente de Occidente. Los resultados de su enfoque fueron indiscutibles. A finales de los años 70, Singapur ya era un país de ingresos medios altos, con un sistema financiero sólido, una red de transporte moderna y una población alfabetizada casi al 100%. Su puerto se convirtió en uno de los más activos del mundo, y su aeropuerto, un símbolo de eficiencia. Mientras otras naciones del sudeste asiático lidiaban con conflictos y crisis, Singapur prosperaba en silencio, acumulando reservas y fortaleciendo su reputación internacional. Lee también prestó especial atención a la seguridad y al civismo. Promovió campañas para educar a la población en valores comunitarios. Frases como Singapur limpio y verde o excelencia nacional se convirtieron en parte de la cultura popular. Las multas por tirar basura, cruzar la calle indebidamente o vandalizar propiedades eran severas, pero funcionaban. En poco tiempo, Singapur se transformó en una de las ciudades más seguras y ordenadas del planeta. El respeto por las reglas no era solo una obligación, era una forma de identidad nacional. En el ámbito internacional, Lee Kuan Yew mantuvo una política exterior basada en el realismo. Buscó buenas relaciones con todas las potencias, sin alinearse ciegamente con ninguna. Supo aprovechar la posición geográfica de Singapur como punto estratégico entre Asia y Occidente. Mientras otros países se enfrascaban en rivalidades ideológicas, él apostó por el comercio, la diplomacia y la cooperación. Así, su pequeña nación se convirtió en un puente económico y cultural entre Oriente y Occidente. Durante las décadas siguientes, Singapur alcanzó niveles de desarrollo que pocos imaginaban posibles. Su Producto Interno Bruto creció de manera sostenida, el desempleo cayó a cifras mínimas y la calidad de vida se disparó. En los años 80, ya era considerado uno de los llamados tigres asiáticos, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Lo que diferenciaba a Singapur era la estabilidad política y el liderazgo coherente. Mientras otros países sufrían cambios bruscos, Lee Kuan Yew mantenía una dirección firme, como el capitán de un barco que no se desvía de su ruta, aunque sople el viento en contra. A pesar de su autoridad, Lee nunca perdió el contacto con la realidad. Visitaba escuelas, fábricas y barrios para escuchar a la gente. Era exigente, pero también sabía reconocer los esfuerzos de su pueblo. Decía que el éxito de Singapur no le pertenecía a él, sino a millones de ciudadanos que habían creído en una causa común. Esa humildad pragmática fortaleció aún más su figura. No era un líder carismático en el sentido tradicional, pero inspiraba respeto y confianza. Al llegar a los años 90, Singapur ya era una potencia financiera y tecnológica. Su puerto seguía siendo uno de los más eficientes del mundo. Su educación era ejemplo global y su sistema de salud un modelo de eficacia. Todo eso bajo una superficie de orden y disciplina que asombraba a quienes visitaban la isla. Lo que para otros era rigidez, para los singapurenses era garantía de bienestar. Lee Kuan Yew había logrado algo que pocos líderes consiguen: convertir la visión de un hombre en la cultura de todo un país. Así fue como una nación diminuta, sin recursos naturales y rodeada de incertidumbre, se transformó en una potencia mundial. El precio fue alto, pero el resultado incuestionable. Singapur era ahora sinónimo de progreso, y su fundador, una leyenda viva. Y aunque algunos lo llamaban autoritario, otros lo consideraban un visionario que comprendió antes que nadie que el verdadero poder de un país está en su gente. Si te gusta conocer historias reales de liderazgo, disciplina y transformación, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos, para que más personas descubran cómo un solo líder cambió el curso de la historia. Para comienzos de los años 90, Singapur era ya una nación reconocida en todo el mundo. Las estadísticas hablaban por sí solas. El desempleo era casi inexistente. La pobreza se había reducido a niveles mínimos, la educación era una de las mejores del planeta, y la corrupción prácticamente había desaparecido. Sin embargo, lo que más impresionaba a los visitantes no eran las cifras, sino la sensación de orden y propósito que se respiraba en cada rincón del país. Era como si toda la sociedad funcionara siguiendo una misma melodía. Detrás de esa armonía estaba la visión de Lee Kuan Yew, quien no solo había construido una economía sólida, sino una cultura nacional basada en la disciplina, el mérito y el respeto mutuo. Lee solía decir que gobernar Singapur era como hacer equilibrio sobre una cuerda tensa.
Un solo paso en falso podía significar el desastre. Por eso, su estilo de liderazgo era meticuloso, racional y, sobre todo, previsor. No tomaba decisiones impulsivas ni basadas en ideologías. Todo debía tener fundamento, evidencia y planificación. Esa mentalidad lo llevó a anticiparse a los grandes cambios del mundo globalizado. Cuando muchas economías aún dependían de la manufactura, él ya estaba preparando a su país para convertirse en un centro financiero, tecnológico y educativo de referencia. Sabía que la clave del futuro estaba en el conocimiento y la innovación. Una de sus mayores preocupaciones fue siempre mantener la cohesión social. Singapur era y sigue siendo un mosaico de culturas. Chinos, malayos, indios y europeos convivían en un mismo espacio. En cualquier otro lugar, esa diversidad habría sido fuente de conflictos, pero Lee la transformó en fortaleza. Promovió políticas de integración desde la educación y la vivienda. Las escuelas mixtas y los barrios multiculturales se convirtieron en la base de una identidad común. Para él, el nacionalismo no debía basarse en la raza o la religión, sino en la lealtad al país y en el compromiso de trabajar por un bien colectivo. Su visión del Estado era pragmática y moderna. Creía que el gobierno debía ser pequeño pero eficiente, capaz de actuar con rapidez y sin burocracia innecesaria. Cada ministerio debía tener metas claras y resultados medibles. Esa mentalidad de gestión lo llevó a introducir conceptos empresariales dentro del sector público, mucho antes de que el resto del mundo hablara de gobernanza corporativa. En Singapur, la administración pública se volvió sinónimo de excelencia y sus funcionarios eran seleccionados mediante procesos altamente competitivos. El servicio al país se convirtió en un honor y no en una oportunidad de poder. Durante su mandato, Lee también insistió en que la prosperidad económica debía ir acompañada de valores éticos. Temía que el éxito material llevara al egoísmo o al exceso de individualismo. Por eso promovió una cultura del esfuerzo, del respeto por la autoridad y del ahorro. En sus discursos advertía que una nación joven podía perder fácilmente su espíritu si se dejaba llevar por el confort. Decía que el verdadero peligro no venía de fuera, sino de la complacencia interna. Por eso impulsó campañas cívicas que recordaban a la gente la importancia de cuidar su entorno, de ser puntuales, de trabajar en equipo y de pensar a largo plazo. Poco a poco, esas conductas se convirtieron en hábitos nacionales. Lee Kuan Yew fue primer ministro durante más de 3 décadas, un periodo inusualmente largo para cualquier líder democrático. En 1990, decidió dar un paso al costado y entregar el poder a una nueva generación, liderada por Goh Chok Tong. Sin embargo, su influencia no desapareció. Continuó participando como ministro mentor, orientando las grandes decisiones del país y asegurándose de que el rumbo no se desviara. Esa transición pacífica fue un ejemplo de estabilidad política en una región donde los cambios de poder solían ir acompañados de turbulencias. Singapur demostró que era posible mantener la continuidad sin caer en el autoritarismo ni en el caos. En su retiro parcial, Lee dedicó tiempo a escribir y reflexionar sobre su experiencia. Sus memorias se convirtieron en bestsellers internacionales porque no eran simples relatos, sino auténticas lecciones de liderazgo y gestión pública. En ellas explicaba sin rodeos cómo había tomado decisiones difíciles, cómo había enfrentado presiones externas y cómo había resistido la tentación de hacer lo que era popular en lugar de lo que era correcto. Su estilo directo y su honestidad intelectual ganaron respeto incluso entre sus críticos. No intentaba agradar a todos, buscaba enseñar que el liderazgo requiere coraje moral. A lo largo de su vida, Lee Kuan Yew mantuvo relaciones complejas con las grandes potencias. Admiraba la eficiencia de Estados Unidos, pero criticaba sus excesos. Valoraba la disciplina de China, pero advertía sobre los riesgos de la falta de libertad. Mantenía un equilibrio diplomático que convertía a Singapur en interlocutor confiable, tanto para Oriente como para Occidente. Gracias a esa política exterior inteligente, su país se ganó el apodo de la Suiza de Asia. En foros internacionales, su opinión era escuchada con respeto y sus consejos eran solicitados por líderes de todo el mundo.